Bueno, Francis, a propósito, hablando de Israel y de Palestina, sobre todo el grupo Hamas, hay guerra en Israel, ha habido protestas al por mayor y al detalle en Estados Unidos, Brasil, en Afganistán y en la mayoría de los países del Reino Árabe, pues se han manifestado en contra del genocidio, que lo han calificado de esa manera, que el grupo Hamas, un grupo terrorista, ha llevado a cabo, aunque hay que destacar que el grupo Hamas, mírenlo ahí como el grupo Hamas ganó en el año 2007 de manera constitucional, aunque de ahí en adelante prácticamente se han convertido en un gobierno dictatorial en la Franja de Gaza. Sin embargo, una gran parte de Palestina ha rechazado este genocidio que se ha dado en contra del pueblo de Israel. Pero hay algo, Francis, de lo que yo creo que se ha dado en este caso desde el pasado sábado. Israel hubo un descuido, pero un descuido abismal. Y esto le va a costar el cargo a Benjamín Netanyahu. No será hoy, no será mañana, pero pueden ustedes estar seguros, porque lo lindo del caso es que todavía en estos precisos momentos, ahora mismo, las 2:41 de la tarde, que allá es aproximadamente ya la madrugada, hay muertes provocadas por el grupo Hamas que están metidos en Israel, infiltrados, pero matando a mansalva a ciudadanos de Israel. Entonces, lo que el pueblo israelí ha estado preguntando, ¿cómo se da este caso de que el muro de hierro, como le llaman, ¿no, verdad? Así es. El muro de hierro, y que la seguridad de Israel no tuviera al tanto de lo que estaba pasando en Palestina, en la Franja de Gaza, sobre todo, que muchos piensan que el muro de hierro es una plancha de hierro que hay tirada en el universo. No, es el sistema que contrarresta misiles. ¿Qué indica eso? Misiles contra misiles. Para usted derrumbar un misil tiene que meter otro. Eso que se ve en la superficie, en el aire, es eso, tirando otro para interceptar y romperlo. O sea, vienen siendo como si fueran especies de bengalas. Entonces, que muchos están pensando, Francis, que si es un muro que hay. Un muro físico. Es un muro físico. No, le llaman así, porque en realidad, entonces, eso fue lo que debió de salir cuando el sábado en horas de la madrugada se burlaron de la vigilancia de Israel, pasaron incluso el muro que divide a la Franja de Gaza y a Palestina, o sea, de Israel, y eso lo pasaron ellos, pusieron rampas los de grupo Hamas para volarlo en motores, y entonces metieron tractores para derrumbar y así abrir pertrecho para cruzar hacia Israel, donde se cometieron crímenes que sinceramente la historia lo va a descalificar todo el tiempo que se hable del grupo Hamas. Usted podrá decir lo que usted quiera. Usted podrá decirme a mí, no, lo que pasa es que Palestina, el grupo Hamas, ha sido diezmado por Israel, etcétera, etcétera. Pero esas muertes de inocentes, esas muertes de envejecientes, de damas, de niños, de gente que nada tienen que ver con lo que tiene que enfrentar Hamas, es algo que conlleva
a un repudio total. Usted podrá decirme a mí que el 11 de septiembre del año 2001, no, lo que pasó fue que los norteamericanos, usted podrá decirme lo que usted quiera, pero yo no voy a compartir con los inocentes que estaban trabajando en esas dos torres y que murieron, que fueron el blanco de un hecho para la historia. En eso yo estoy. La política de un país, la del otro, pueden resolverlo de la manera que quieran, bélica, ejército con ejército, amén. Pero Francis, niños mutilados, matar niños delante de sus padres solamente por un fanatismo, para que la historia, el mundo lo vea, no, de por Dios, no. Y yo digo, el que ama a una familia, eso tiene que darle duro. Lo que amamos a una familia, de por Dios. Mira, lo voy a decir con el mayor respeto, porque tienen un sentimiento que posiblemente no lo expresan como el dominicano o el latinoamericano. Usted lo ve a ellos rojos, sobre todo los judíos. Esa es la expresión de ellos, llorar a sus seres queridos. Nosotros caemos con ataques, nosotros gritamos, lloramos, y hacemos de todo, porque se nos ve la impotencia. Y tenemos eso como cultura. Tenemos eso como cultura. De gritar, de llorar. ¿Comprende? Porque quizás muchos están diciendo, pero no es lo mismo. No, gritar y llorar no es lo mismo. Pero, honestamente hablando, que Papá Dios nos libre a nosotros de vernos en los pantalones y en los vestidos de las familias, tanto de Palestina como de Israel, porque no estamos viendo solamente un solo lado, no, porque tengo para decirle a ustedes, todos los palestinos no están de acuerdo con ese genocidio, puede estar jamás y nada más. A propósito de la Antigua, la forma como esos milicianos palestinos, sobre todo provenientes de la Franja de Gaza, entraron al territorio israelí y causando esa tragedia que todos conocemos, ha sido el motivo por el que importantes sectores de la comunidad internacional, distintos países, se hayan pronunciado durante las últimas horas al respecto. Este es el caso de Estados Unidos, el caso de Portugal y otros países, y precisamente reivindican esa parte, el hecho de que se haya producido esa masacre, esa hecatombe contra la población civil, en un momento en que se encontraban indefensos, disfrutando de unas de las fiestas tradicionales del pueblo judío. Y eso precisamente es lo que la comunidad internacional, los que están en este caso del lado de la solidaridad con Israel y que protestan, han estado reivindicando, y por eso están llamando a que haya un nivel de entendimiento, que haya un alto al fuego, que puedan haber interlocutores válidos, en este caso con parte del gobierno de la Franja de Gaza, que no está de acuerdo con las acciones que han emprendido esos milicianos infiltrados, para que haya un stop, porque evidentemente, como hemos dicho en el día de ayer, este conflicto no solo a la postre, a la larga, va a afectar a la Franja de Gaza, no solo va a afectar a esa parte fronteriza colindante con la Franja de Gaza de Israel, no solo afectaría al Medio Oriente, sino que de alguna manera, directo o indirectamente, el mundo pudiese verse afectado por este conflicto de prolongarse el mismo. Porque todos sabemos la incidencia que tiene Israel en el desarrollo científico, tecnológico hoy día, histórico, en la tecnología agrícola, en las ciencias médicas hoy día, en el conocimiento médico, cómo Israel ha influido en los procesos de avance del mundo de las últimas décadas. Y entonces
nos afectaría a todos, de alguna manera u otra. Pero además, en ese aspecto, además de ese aspecto, la inversión que tiene Israel en distintos países del mundo, no solo en Estados Unidos de Norteamérica. Y la solidaridad. Y la solidaridad de Israel. Entonces, quiérase o no, repito, directo o indirectamente, un conflicto que se prolongue entre estos dos países pudiera afectar la economía, pudiera afectar el desarrollo, el avance en materia de las ciencias médicas a nivel mundial, en materia de la ciencia de la tecnología. Y eso no lo quisiéramos, desde luego. Además del saldo de pérdidas humanas, que donde quiera que haya una muerte de un ser humano, todos de alguna manera habremos de sentirnos consternados por el tema del valor humano universal. Y eso evidentemente hay que considerarlo al momento de analizar este conflicto. No, Francis, nosotros como país, nosotros debemos agradecer mucho al pueblo de Israel. Así es. En materia de agricultura, si hoy hemos tenido lo que se llama un avance en el sistema de agricultura en Dominicana, le agradecemos a Israel que desde el final de la década de los años 60, los años 66, 67, la República de Israel asesoró a República Dominicana, y ya de 1978 en adelante, con la llegada de don Silvestre Antonio Guzmán Fernández, oye, la tecnología que nos prestaron a nosotros con la siembra de sandía, de melones, de un sinnúmero de rubros que hoy por hoy, gracias a Papá Dios primero y a la ayuda de Taiwán, de Israel y otros pueblos amigos del mundo, tenemos tecnología que debemos de seguir implementándola, tecnificándola para tener una agricultura mucho más elevada en la República Dominicana. Pero les voy a decir algo, señores. Me ha dado mucha pena ver algunos países, sus mandatarios, el caso de México, el caso de Colombia, Petro. ¡Wow! ¡Qué pobre, qué pobre, qué pobre al momento de hablar! ¡Qué pobre! O sea, en pocas palabras, del lado del daño. O sea, del mal. Igualmente que López Obrador, que es descalificado. Sin embargo, Nayib Bukele se anota un 100. Todo el mundo sabe el ala de Nayib Bukele. Yo no diría que sea un ultraderecha, ni tampoco podría decir que sea un revolucionario de izquierda a extremo. Vamos a llamarle un conservador, en el caso X. Sin embargo, Nayib Bukele condena al grupo Hamas, a los terroristas, sí mismo, por ese genocidio, por los infelices que están. Señores, estos son momentos no para privar en comunistas. Petro tiene que saber que Colombia no es un país comunista. El de México, López Obrador, tiene que saber que no es un país comunista, aunque tenga, oye, la visión que usted quiera tener independientemente. Son países capitalistas. Ya el mundo, sobre todo los países como el nuestro, están pensando con el capitalismo. Porque si no piensa con el capitalismo, no es verdad que van a avanzar. El socialismo en el mundo ha sido un fracaso. Así es. Y hay que decirlo. Duela a quien le duela. Eso ha sido un fracaso. El socialismo. Busquen todos los países socialistas. O sea que están dirigiendo con la política socialista. Eso no, la gente abandonándolo. Así es. Porque no pueden vivir. Oh, pero el socialismo, ¿qué es lo que busca? El socialismo, ¿qué es lo que busca? Hundir cada día más al proletariado, al pobre. Búsquenlo para que ustedes den cuenta. El caso de el propio México ahora mismo. México, porque es un pueblo demasiado grande y tiene ya demasiada conciencia
a nivel de lo que se llama un desarrollo. Venezuela, un país rico, multimillonario, el mayor productor del mejor petróleo, hoy peor que el más pobre. El mismo caso de Cuba. Cuba, Nicaragua. Señores, tenemos que decir las cosas como han ocurrido. Como han ocurrido, póngase guapo quien se ponga. El mundo de hoy es alimentos, comida. Usted no sabe que mueren 25,000 seres humanos diarios en el mundo de hambre. Esas son las estadísticas. Y hay un tema en la antigua que es parte, si se quiere decir, importante al analizar lo que ha sido el modelo socialista en el mundo. El socialismo no le ha prestado o no le prestó la importancia, por ejemplo, al tema de la producción y al tema de una producción que diera al traste con las necesidades de ese pueblo, es decir, que fuera autosuficiente. Entonces, por eso se produjo un incremento en la población de algunos de esos países y entonces las posibilidades de dar respuesta en términos de satisfacer esas necesidades básicas de esos países se fueron limitando. Claro. Es decir, la población crecía mucho más que la producción en esos países. Y creo que hay un economista, creo que apellido Matus, que plantea que debe haber siempre proporcionalidad entre producción y crecimiento poblacional. Porque mientras la población crece de manera trigonométrica, decía, entonces la producción lo hacía de manera algebraica, me parece, era la expresión que utilizaba. Entonces, en esos países se perdió de vista ese aspecto, porque lo que importaba era el tema de la distribución de las riquezas, de la igualdad. Sin embargo, entonces, la población creciendo y un Estado que se veía incapaz de irle dando respuesta. Cuando el mundo ha cambiado, entonces esos pobladores se ven en el espejo y ven cómo en otras latitudes se tienen otras oportunidades y por eso quieren salir despavoridos de esos territorios. Y por eso nos damos cuenta que la mayoría de los gobernantes del socialismo se creen reyes y faraones, ¿Sí? maltratando al pueblo.